Recolector de sanguijuelas. Las sanguijuelas son unos interesantes gusanos que tienen mala fama debido a su capacidad para chupar sangre. Son capaces de inflarse para almacenar sangre en el equivalente a 5 veces su volumen normal, valiéndose de 2 corazones para el bombeo. El sangrado con sanguijuelas es una práctica medicinal practicada desde la antigüedad. Estos creían que la succión de la sangre de la superficie del cuerpo, situada encima de un órgano enfermo, tenía efectos curativos en este. Esta práctica era común en Europa y también en América. Los recolectores de sanguijuelas tenían que chapotear por los pantanos y en cuerpos de agua estancada, que es el hábitat natural de estos anélidos, y recogían las sanguijuelas en recipientes y las vendían a los médicos y a los barberos, que también eran los que practicaban los sangrados. Esta fue una práctica tan generalizada en Francia que en el siglo XIX se extinguió la sanguijuela en estado salvaje. Médicos en embarcaciones militares. Ser médico en la antigüedad, en un barco de guerra, era más un castigo que un trabajo, a pesar del respeto que gozaba entre la tripulación de capitanes desalmados y marineros harapientos. Los cirujanos generalmente tenían un nivel de educación muy superior que el de su cautiva clientela, y los comandantes de los barcos les daban un buen trato, mucho mejor del que reservaban para la gente bajo sus órdenes. Los médicos de embarcaciones tenían que vivir en medio del horror de la falta de higiene, en un espacio confinado, rodeado de enfermedades infecciosas y de personas de la peor catadura, por mucho que se les mostrara respeto. Los días más horrendos eran los de la batalla, con una gran cantidad de heridas abiertas y la necesidad de practicar curas y mutilaciones, prácticamente sin recursos. Vivianderes. La guerra de Crimea tuvo 2 intervenciones femeninas. Fue la primera en la que hubo enfermeras de profesión, atendiendo a los heridos, y también trabajaron las vivianderas, mujeres comerciantes que vendían víveres y licores. En esta guerra de los años 1850, en la que pelearon Reino Unido y Francia contra la Rusia zarista, prestó sus servicios a la británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la moderna profesión de enfermera. Las vivanderes ya habían hecho su aparición durante las guerras revolucionarias francesas y continuaron su actividad en las guerras napoleónicas. En América, las primeras comerciantes minoristas en los frentes de batalla surgieron durante la Guerra Civil estadounidense. Estas valientes mujeres que necesitaban ganarse la vida, aunque tuvieran que exponerse, le seguían a las tropas, hacían sus ventas, ayudaban en varias tareas como cocinar, atender a los heridos, entre otras. Francia volvió a la actividad a principios del siglo XX, por lo que las vianderes no pudieron participar en la Primera Guerra Mundial. Limpiador de vómitos en banquetes. Una de las causas de la decadencia del Imperio Romano fue que su clase dirigente dedicaba más tiempo a sus banquetes y excesos que a administrar a los inmensos territorios. Los romanos acomodados eran muy dados a ofrecer enormes banquetes con la asistencia de decenas de personas, entre políticos, militares, altos funcionarios y empresarios. Un banquete decente en la antigua Roma incluía aperitivos, platos fuertes con varios contornos, quesos, surtidos, una amplia variedad de postres, vinos, licores, acordes con cada tipo de comida. Los que se llenaban tenían la opción de ir a un aposento especial para vomitar y seguir comiendo. Literalmente comían para vomitar y vomitaban para comer. Los romanos eran aficionados a toda clase de carnes, aves, pescados, incluyendo manjares exóticos, un filete de avestruz o un talón de camello. La comida vomitada seguramente había costado el salario de varios meses de un limpiador de vómitos. Los desollinadores. Durante la Revolución Industrial, la población urbana aumentó en Europa y Estados Unidos. Por supuesto, el número de casas también aumentó. Para aquella época, las chimeneas se convirtieron en algo indispensable para la vida cotidiana de estas familias. Sin embargo, un detalle importante es que según su uso, las chimeneas se le iban acumulando una capa de hollín. Al irse llenando de hollín, este restringía el flujo normal de las corrientes de aire, además de que podría ocasionar un incendio, por lo cual era necesario barrer toda esa capa de hollín de manera regular. Y para eso estaban los desollinadores, que eran personas que solían escalar dentro de la chimenea para hacer mantenimiento. A pesar de que esta tarea nos recuerda a trabajos similares en la actualidad, resulta que en esa época el trabajo tenía aún más riesgos, y realmente era muy difícil y peligroso, y mal pagado. Algunas de estas chimeneas eran tan estrechas que cualquiera podría quedar atrapado y morir hasta sofocarse, e incluso podría terminar quemado. Además de que el hollín era cancerígeno, y de hecho hubo muchos casos al respecto. Algunos de estos trabajadores pertenecían a gremios, y otros sencillamente hacían las cosas a su manera, y lamentablemente muchos de estos trabajadores usaban niños para hacerlos trabajar, ya que las chimeneas eran tan estrechas que solo ellos podrían pasar. Estos eran llamados aprendices barredores de chimenea, y podrían ser huérfanos o indigentes. Los maestros barredores le enseñaban el oficio a niños de aproximadamente 6 años,
que una vez que completaban su aprendizaje, que duraba 7 años, se convertía en un barredor oficial. Obviamente el hecho de usar niños era algo terrible, ya que estaban expuestos a otros peligros como negligencias, retraso de crecimiento, deformidad de la columna, piernas y brazos, ya que debían permanecer en posiciones anormales durante largos periodos de tiempo. Por supuesto, también sufrían raspones, daño a la vista y entre otros. A partir de 1875, en Gran Bretaña, una serie de leyes intentaron regular estas condiciones, y finalmente se prohibió usar niños para estas labores. Punkala o refrescador. Aproximadamente desde 1790 hasta 1900 existía el Punkawala. Era un trabajo que no precisamente era el más difícil, y tampoco era el más peligroso. Este consistía en ser un ventilador humano, o mejor dicho, ser operador de un ventilador manual. Este ventilador se ubicaba en el techo, y debería ser movido mediante un sistema de poleas. Manejaban varios abanicos a la vez, para mantener fresco el ambiente de un lugar, y sobre todo los invitados o miembros de una familia o institución, generalmente inglesa, ya que el calor era insoportable. Como mencioné anteriormente, no era un trabajo tan difícil, y si nos ponemos a pensar, de seguro era mejor que otros trabajos de esta lista. Pero el problema era que esta labor era terriblemente aburrida, ya que se tenía que estar operando este ventilador por horas y horas, lo que para muchos podría parecernos realmente aburrido. Y mucho más si nos ponemos a pensar que este trabajo lo realizaban varios días a la semana. Normalmente los más requeridos para esta labor eran las personas sordas, ya que no podían escuchar las conversaciones privadas y mucho menos divulgarlas, como podría ser una persona con estas facultades. Aunque esta labor también podría quedar en manos del hijo del anterior operador, lo que podría repetirse por muchas generaciones. Con respecto al pago, se sabe que en los últimos días de este oficio, esta labor era remunerada con una miseria. Aún así, el periodo en el que se usaron estos ventiladores duró algunos siglos.